leído esa carta preciosa a Judas. Gracias, chicos, por vuestra ayuda en la lectura. Muy bien, muy bien. Estamos en la 8ª sesión. Vamos avanzando y la tormenta nos sigue. Buenos días a todos. Interruptor. Estamos esta mañana en este encuentro, la apostasía viviendo en medio de ella. Venimos refiriéndonos a la apostasía ya que está siendo el eje de nuestro encuentro, de esta serie de exposiciones, que las estamos llamando apostasía y últimos días, tiempos peligrosos. Ayer tarde estuvimos viendo cómo el propio Señor Jesús se enfrentó a la apostasía directamente. Él la sufrió en su propia carne, la sufrió de los suyos, la sufrió de la flor y nata de Israel. Muy triste, tristísimo. Y él anticipó lo que ocurriría. De hecho, ocurrió exactamente tal como lo indicó, ¿vale? Entonces, esto nos habla de que lo que falta por cumplirse se cumplirá de la misma manera, exactamente, ¿no? De acuerdo al Señor. ¿Cómo vivir en medio de la apostasía? Vamos a ver, una vez que nos adentremos en ello, dos aspectos. Características de los apóstatas. Según la carta de Judas, hay más características repartidas por las Escrituras, pero como dije al principio, pues nos daría para una asignatura de 3 meses, ¿no? Entonces vamos a ir centrándonos en los pasajes quizá fundamentales. Y en segundo lugar, viviendo según el Señor. ¿Cómo hemos de vivir sabiendo que estamos en medio de un contexto de apostasía? En primer lugar, definamos un poquito, venimos hablando de apostasía, a los apóstatas. ¿Quiénes son? Y aquí pregunto, venimos hablando de apóstatas, ¿verdad? ¿Quién es un apóstata? A ver quién me lo puede decir. Decíamos que la palabra en sí, gramaticalmente, apostasis, viene del griego, que es el que está fuera, el que se sale fuera de. Eso es lo que significa gramaticalmente. Apostasis, salir fuera de, ¿vale? Entonces, ¿quién es un apóstata? Según lo que venimos viendo. El que se aparta de la fe, de la enseñanza. El que se aparta de la fe, ¿no? Según la palabra. Entonces, ¿podría ser un apóstata un incrédulo? No, porque ya vive fuera de la fe, ¿no? La Escritura constata y describe que los apóstatas son aquellos que conocen de la fe, pero se salen descarrilan, como decíamos ayer del tren, ¿no? Entonces, un apóstata puede seguir profesando la fe, llevando el nombre de la fe, pero no vivir conforme a la fe, ¿vale? Esta sería la imagen general de un apóstata. Hebreos también habla de esto, ¿no? De aquellos que han probado, que han degustado, que han tenido cerca, que incluso han sido influenciados por la obra de Dios y del Espíritu, pero evidentemente han dejado, se han apartado, ¿no? ¿Dónde están entonces los apóstatas? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran los apóstatas? Entre los creyentes. Puede ser que están entre los creyentes. De hecho, lo están. ¿Y dónde más? No fuera, dentro y fuera. Pero sobre todo en ambientes
aparentemente cristianos, religiosos, con nombre de. El Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, en capítulos 2 y 3, les dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Nombre, pero en realidad no hay vida, ¿no? Es decir, la apostasía se encuentra allá donde puede haber un ambiente cristiano, un ambiente religioso, un ambiente, una iglesia, digamos, con nombre, pero que no tiene vida, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestros días, desde el principio, pero en nuestros días, para que sepamos, así es. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, estos dos textos, principalmente, tienen mucha, solo hemos leído Judas y hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero vamos a ir mirando las características de los apóstoles, ¿vale? Entonces voy a ir pidiendo que definamos conjuntamente, porque no he puesto la característica concreta, pero vamos a abrir la Biblia y vamos a hacer un encuentro de investigación conjunta, ¿vale? Porque voy a ir preguntando. Y así que tenga abierta la Biblia, no la cierres. Si te la has olvidado, vea por ella, porque nos toca mirar en la palabra esta mañana, ¿vale? Juntos. Judas. ¿Quién fue Judas? ¿Quién se acuerda? El hermano del Señor Jesús. Exactamente. No, este no fue el otro. ¿El otro cómo se llamó? ¿Judas? Iscariote. Iscariote. ¿Este era Judas? Tadeo. Exactamente, el otro Judas, ¿no? Pobrecito, diría, vaya nombre que tengo. Se van a acordar de mí toda la vida, a causa de mi compañero de camino. Judas, el que traicionó al Señor, ¿qué sería? ¿Un apóstata? Pregunto. ¿O un creyente que metió la pata hasta el fondo y donde no se podía meter más? Judas creía, Judas no creía. Yo he preguntado. ¿Sería un apóstata? No me reviertas la pregunta. ¿Sería un apóstata Judas? No. ¿No? No. ¿No o sí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Es la pregunta del millón. Muchos teólogos se han peleado por muchos años, ¿no? ¿Sería Judas un apóstata? ¿Cómo le llama el Señor a Judas? Hijo de... ¿Sería un apóstata? Él siguió al Señor, ¿no? Fue escogido por el Señor. Siguió al Señor. Contempló su ministerio. Supo de primera mano, de forma íntima, cómo siguió el Señor. O sea, más cercano al Señor, imposible. Pero llega un momento en que sus expectativas no coincidían con las de Cristo. Él tenía otro plan para Cristo. Aparte de que cogía y sacaba de la caja a discreción, ¿no? ¿Fue un creyente? ¿Fue o no fue? No. No. ¿Por qué? No. No permaneció. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que el apóstata, la persona falsa, genera una serie de dudas y de luchas
Porque por un lado parece y por el otro no es. Las personas con falsedad en una iglesia local o entre otros creyentes generan muchas luchas. Porque parecen una cosa, pero son otra. Cuesta tiempo que salga a la luz. La falsedad. Satanás sabe encriptarla, sabe rodearla de una forma especial, para confundir incluso a los creyentes. Luego os diré si Judas era apóstata o no. Vamos con la carta del otro Judas. Estamos con el verso 4, ¿vale? Judas, en estos años en los que se escribe esta carta, como dijimos ayer, esta carta está ubicada pues antes de que Juan, el apóstol, escribiese las epístolas. Ya había una manifestación clara de los engaños en medio de la iglesia gentil y extendida por Europa y otros países. Judas escribió antes que Pedro escribiera las epístolas. Judas anticipa las características de una forma dando un perfil y un esquema a la falsedad que estaba en ciernes y que ya se le veía el plumero, ¿verdad? Entonces, verso 4, bueno, en verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos ¿a qué? Fijaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, veíamos anteayer. Es decir, Judas escribe esta carta pensando en la necesidad que tenemos los creyentes, los cristianos, de defender, de hacer apología, defensa de la fe, del cuerpo de la fe, de las verdades reveladas por el Señor, de las doctrinas del Evangelio, ese cuerpo de enseñanza que ha sido dado, ¿qué decíamos el otro día? Una vez. No muchas veces, sino una vez, ¿verdad? Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Una característica, aquí da detalles de estos impíos, pero ¿cuál sería la característica principal? Verso 4, míralo bien, ponle lupa ahí. ¿Cuál sería la característica principal de estos hombres impíos? Impíos. Que no se someten. Que entran encubiertamente. Impíos ya se sabe, ya se ve que eran impíos, porque eran libertinos, ¿no? Y no se sujetaban a la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el intríngulis? Sí, pero ¿cómo lo niegan? ¿Cómo viven? ¿Cómo? Entran encubiertamente. ¿Cómo? Entran encubiertamente. Exactamente. No llevan una chapa, no llevan un letrero que dicen soy apóstata, soy impío, sino entran como una oveja, ¿no? ¿O no? Como un lobo vestido de oveja. Por eso decíamos que generan una lucha y cuesta tiempo descubrir. ¿Sabéis la fábula esa del cuervo entre las palomas, no? El cuervo que se vistió porque quería ser paloma. Y le gustaba estar con las palomas. Y entonces se vistió de paloma. Y entonces
aprendió a piar como las palomas y iba a comer con las palomas y tal. Y así durante un tiempo, hasta que ya no aguantó más un día, y entonces ¡shas!, se lanzó contra una paloma y la mató. Este es el impío que entra encubierta. Esta característica sería ¿cuál? Entran encubiertamente. Impíos encubiertos. ¿Y a dónde entran? Dice, han entrado, dice Judas aquí. Algunos hombres han entrado, porque Judas escribe a los hermanos, a iglesias. ¿A dónde entran? ¿A dónde? A las congregaciones. A las congregaciones. El apóstol Pablo, cuando volvía hacia Jerusalén y tuvo que pararse en Mileto para hacer escala ahí, pues mandó llamar a los hermanos, los responsables y ancianos de Éfeso, y les habló. Hechos capítulo 20, si no me equivoco. Y una de las advertencias que da ahí a los hermanos es que después de mi partida, yo sé, él sabía la dinámica del maligno, que entrarán entre vosotros hombres que da dos características, que harán daño al rebaño. Y de entre vosotros se levantarán hombres perversos que intentarán ser como lobos. Es curioso la estrategia del maligno. La Iglesia no está libre del engaño del maligno. Y son los hermanos con el discernimiento necesario, y en especial los que pastorean, los que han de cuidar estas cosas. Por eso hemos de orar por aquellos que nos pastorean, porque tienen una responsabilidad muy importante, y es cuidar la Iglesia del Señor de estos que entran encubiertamente, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Vale. Verso 8. Otra característica. Y estamos viendo, digamos, lo más destacado, ¿no? Ya que luego Judas explica cada detalle. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué característica principal podríais indicar del apóstata en este caso, según el verso 8? No se somete, ¿Perdón? no se somete. No, es que no. Rechazan la autoridad. Rechazan. ¿Qué autoridad? El pastor, los que están en La eminencia. autoridad de la Iglesia, exactamente. Blasfeman de las potestades superiores. No tienen pelos en la lengua para hablar descontroladamente acerca de lo divino, ¿no? Pero principalmente no se sujetan. Y si no se sujetan a la autoridad que hay en la Iglesia del Señor, una congregación, ¿qué es lo que generan? ¿Qué generan? Divisiones. Discordia, disputas, División, disensión, cuestionamiento. Cuestionan la enseñanza, cuestionan esto, cuestionan aquello, cuestionan lo otro, ¿no? Porque no hay un corazón de sujeción, no hay una actitud de sujeción. Esto quizás sería lo principal, y aquí Judas pone otro ejemplo, el arcángel Miguel, ¿no? Cuando disputaba con el diablo, ¿no? ¿Más? Verso 12. Seguimos. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cuál sería la característica principal del apóstata según este verso 12? Antes hemos dicho que no se sujetan a la autoridad espiritual. Y aquí dice, se apacientan a sí mismos. No reconocen una autoridad externa, no reconocen la palabra del Señor, no reconocen los ministerios, no respetan los dones, sino que ellos se creen el ombligo del mundo, el eje de la iglesia. La autocracia, han dicho algunos, ¿no? Son autócratas, ellos piensan ser los protagonistas, los principales. En verso 11, Judas da unas características muy interesantes. Dice que han seguido el camino de ¿quién? De Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El camino. ¿Perdón? A su manera. Sí, pero ¿cuál fue esa manera? Ofreció una ofrenda que no agradaba. No quería. Su ofrenda no agradó a Dios. Y luego él sintió, cuando vio la ofrenda de su hermano, que sí agradaba a Dios, ¿no? Y se enfurruñó. Y Dios le apeló. Dios le dio la oportunidad de que cambiase de actitud. ¿Y qué hizo él? No escuchó. El camino de Caín fue la resistencia a Dios. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Antes, porque Dios sabía la intención que tenía. Los celos le llevaron a matar a Abel. La resistencia. El camino de Caín es la resistencia a Dios. Y también dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿Quién se acuerda? Aquel profetita, ¿no? Aquel falso profeta, ¿no? Pero ¿cuál fue el error de Balaam? ¿Cuál fue su error? Que deseaba lo suyo, ¿no? Exactamente. Dios le había advertido, ¿no? Incluso le había avisado. Pero él buscaba... O sea, esta gente, estos apóstatas, ¿qué buscan? Su propio interés, su propio beneficio. Tristemente, hay hoy en día muchos apóstatas que siguen el camino de Balaam y que cacarean y parecen picos de oro, pero son falsos hasta decir basta, porque el propósito escondido es el camino, el error de Balaam. Conocen de Dios, pero evidentemente no les importa. Y también perecieron en la contradicción de ¿quién? De Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Quién se acuerda? Un rebelde. Un rebelde. ¿Y cuál fue su pecado? Era un levita, ¿no? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué dijeron él y los que estaban con él? Cuestionaron la autoridad de Moisés y cuestionaron a aquellos que el Señor había puesto para presidir en la congregación. Y se levantaron, ¿no? Es decir, era una rebeldía a la autoridad, ¿no?
Y evidentemente aquello fue trágico, fue una situación muy trágica, donde Dios actuó además fulminantemente con ellos, ¿no? Camino de Caín, ¿qué es? Hemos dicho que es La resistencia. resistencia. Error de Balaam, que hemos dicho que es su propio interés. Y contradicción de Coré, que hemos dicho que es ¿qué? Rebeldía a lo establecido por el Señor, o a la autoridad, a la guía, a la dirección del Señor a través de unos conciertos, ¿no? Así que en verso 12, ¿qué podríamos poner? Dice que son manchas en vuestros ágapes, porque fíjate, tenían comunión aparente con los hermanos, con los creyentes, pero la definición que da Judas de ellos es que son nubes que aparentemente aparentan, pero no tienen agua. Además son llevadas como Efesios 4, que dice, para que ya no seáis ¿qué? Llevados por todo viento de doctrina. Estos son así. Árboles sin fruto y además desarraigados porque no tienen su raíz en el Señor, ¿verdad? ¿Qué título le pondrías aquí en verso 12? ¿Cómo? ¿Cómo son estos apóstatas? Según verso 12. ¿Qué has puesto en tu nota? Veletas. ¿Eh? Veletas. Egoísta. Hipócrita. Hipócritas. Aquí el Judas comienza con una definición muy importante. Manchas en vuestros ágapes. Son una mancha en vuestras comidas que deben ser de amor, de comunión, ¿no? Manchas, así que tened cuidado con ellos, ¿no? Es lo que ocurría en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pues cuando tenían aquellos cultos tan desordenados y con más influencia de los bacanales idólatras que de un tiempo de adoración, pues ocurría esto. Seguramente que había gente que aparentaba ser, pero no era. Y confundían a los demás, que eran. Y eso solo se arreglaba con instrucción adecuada y con la corrección necesaria. No obstante, el Señor ya estaba actuando, ¿no? En Corintios 10 y 11, pues conocemos el relato. Verso 16, vamos allá. Otra característica del apóstata. Estos son como murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores, querellosos y que andan según sus propios deseos. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Cuál es el propósito de una persona así, en medio de una congregación? Sacar provecho, pero respecto a los demás, ¿cómo se porta respecto a los demás? Parece... Es un buen actor, ¿no? Un adulador. Es un adulador. Porque quiere conseguir de los demás lo que él desea. O sea, tiene un propósito escondido, ¿no? Hace unos años, unos hermanos me estaban contando la historia de un hombre que conoció el Evangelio en la congregación y de golpe, pues, subió como la espuma y hablaba y tal, predicaba y era un pico de oro. Y bueno, pues lo pusieron en esto, en aquello, en lo otro, lo de más allá, y llegó a hacer algunas labores muy interesantes. Pero finalmente salió a la luz lo que había en su corazón.
vivía una doblez de vida muy clara que los hermanos tardaron tiempo en descubrirlo. Y pasado unos años, este hermano me decía, es que fue como una aparición. Y fue fulminante, nos dejó a todos atrás. Era bueno en esto, en aquello, en lo otro. Y al final cayó en picado cuando se descubrió su esencia, ¿no? Él era de profesión actor. Interesante, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Supo escenificar a la perfección la vida y el servicio cristiano. Pero no era del Señor. Hizo mucho daño, muchísimo daño, a la iglesia y a otras iglesias. Por tanto, Satanás se viste, dice la Escritura, de ángel de luz. El discernimiento pastoral, el discernimiento espiritual no es una broma, porque Satanás sabe cómo engañarnos, porque es un ángel, sabe más que nosotros. Por eso es que nos toca estar con ese discernimiento que viene del Señor. Amén. Verso 16, ¿qué definición has puesto? ¿Qué has puesto? Actor. ¿Qué has puesto? Yo he puesto adoradores. Adoradores. ¿Y esta señorita qué ha puesto? ¿Tú estás haciendo algo o no? ¿Dónde está tu cuaderno? Pues tendría que estar. Tienes un cuaderno, ¿no? Sí. Pues tráelo la próxima vez, ¿vale? ¿Qué has puesto tú? Yo esto es un poco lo que pone el versículo, resumiendo. No me gusta poner palabras propias en los papos. Pues, ¿cuál has Pues puesto? murmurador, una persona que busca lo Murmurador, suyo propio. exactamente, murmurador, ¿vale? Vamos a la siguiente, 18 y 19, versos 18 y 19. Los que os decían en el postrer tiempo, en verso 17, para recoger la idea, es: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ya Judas recuerda que los apóstoles venían anunciando y advirtiendo sobre estas personas, sobre estos peligros de la iglesia, ¿no? Y la característica que destaca Judas aquí es que sería gente burladora, pero que no se iban a burlar descaradamente, claramente, sino que iban a ser cínicos, una actitud cínica de doblez para llevar a cabo su engaño, ¿no? Y el resultado de su burla de la obra del Señor y del Evangelio, pues iba a tener que ver con las divisiones que generarían, verso 19, y con su estilo de vida. Dice, los sensuales. ¿Quién es una persona sensual? ¿Quién podría definirlo de esta manera? Que sigue su carne. ¿Sigue? Que sigue su carne. Sigue su tendencia carnal, ¿no? En este caso pecaminosa, ¿no? No se sujeta, no se ve en él un fruto del Espíritu, ¿no? Un fruto de amor al Señor, de verdadero servicio al Señor, sino más bien se está dejando llevar siempre por sus pasiones. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Ese racimo tan bonito, ¿no?, que tenemos en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, No hay. en cambio, estas personas sensuales que son dominadas por las pasiones, pues evidentemente producen su fruto. Y su fruto en este caso tiene que ver con disensión. Y finalmente el apóstol dice, no tienen ¿a quién? Al Espíritu. ¿Son creyentes? No. ¿Judas? Sí. ¿Y Judas? ¿Qué? Judas. Judas Iscariot. No este Judas. A que genera mucha lucha Judas, porque Judas estuvo junto al Señor. ¿Verdad? ¿Seguimos? Podríamos hablar más de esto, evidentemente. ¿Hasta qué hora tenemos? Sí. Podríamos hablar más de Judas. Espero que hayáis podido visualizar la idea que Judas da en este caso, ¿no? Fijaos que en verso 20, no quiero dejar Judas, antes de que el apóstol dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, se nos alienta a que, crezcamos. El apóstol Pedro lo dice de otra forma, ¿no? Creced en la gracia, en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que somos llamados a ser edificados sobre nuestra fe, a crecer en Cristo. ¿Y qué herramientas usa el Señor para que crezcamos y maduremos a la imagen de Cristo? Efesios 4, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? El estar sujetos a los ministerios de la Iglesia. El apóstata no se sujeta a nadie, y menos a los ministerios de los dones, porque él se apacienta a sí mismo. Entonces, Efesios 4 nos da el proceso por el cual Dios nos guía en el crecimiento espiritual, que es sujetos a apóstoles y profetas, las Escrituras, a pastores y maestros, para crecer en Cristo, a fin de que no seamos niños y nuestra vida crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el macro propósito de Cristo, ¿cuál era? Presentarnos un día delante del Padre, ¿cómo? ¿Cómo? Sin mancha, completos, perfectos. Cristo tiene ese encargo y lo va a hacer con los suyos. Lo va a hacer, lo está haciendo, lo ha hecho. Él tiene que presentarnos como una iglesia pura, limpia, sin mancha. Y en ese proceso estamos tú y yo. Y dije ayer, ¿por qué algunas pruebas? ¿Por qué algunas cosas que nos pasan? ¿Por qué algunas circunstancias? Nada de eso se le escapa al Señor, ¿eh? Nada. Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para que maduremos, crezcamos a la imagen de Cristo. Así que no te quejes. Si amas al Señor, si quieres vivir para el Señor, no te quejes. Porque muchas veces el Señor, cuando nos comprometemos y nos consagramos para Él, Él permite ciertas cosas que necesitamos
nosotros igual no vemos el propósito, ni lo entendemos, pero estamos en sus manos. Y Él lo permite para nuestro bien. Amén. Y ese bien, nosotros muchas veces no lo percibimos todavía. Un día, con el Señor, percibiremos. Pero lo que Cristo hace, aparte de darnos de comer, tener la salud, el trabajo, esto, aquello, lo otro, lo de más allá, que son cosas que necesitamos materialmente, el macro, eso es el micro propósito. Yo le llamo el micro, porque son muchos detalles de la vida. Pero el macro propósito es que tú seas como Cristo. Y eso no ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Eso ocurre en un proceso de ¿Y cómo se lleva a cabo? Cuando nos sujetamos a los parámetros que el Señor ha establecido en la Iglesia, que es los ministerios, los dones. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendemos? ¿Lo aceptamos? Entonces no es ¿por qué, Señor, me pasa esto? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres de mí? Estoy en tus manos. Por eso es muy bonita la reacción que tuvo Saulo en el camino a Damasco. Aún siendo un fariseo inquisidor, él cuando se cae al suelo y se queda sin vista y oye, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Qué respondió él? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es. Qué poco tardó. O sea, el incrédulo no está tan lejos de Dios, está a un paso. Fue quebrantado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a estos mequetrefes, que son herejes. Ah, pero me persigues a mí. Cristo le hizo un enlace rápido entre él y aquellos herejes, los del camino, ¿no? Entonces, a partir de ahí dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es muy bonita la reacción del apóstol. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, el Judas dice, conservaos, verso 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, a nosotros, los hijos de Dios, nos toca tener un ministerio en medio de este contexto de falsedad y apostasía. Un ministerio triple, ¿no? Dice aquí Judas. Y este es un llamamiento para todos nosotros. A los que están quilicolo, con un pie en cada sitio, pues dice convencedlos. Una labor de apología del Evangelio, de enseñanza de las Escrituras. Afianzadlos, enseñadles. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es decir, a otros salvad. ¿De qué fuego? Del juicio de Dios, del pecado. Sacándolos, haciendo la labor de misericordia y de evangelistas. Y esos ministerios van ligados. Gracias a Dios por aquellos que han tenido un llamamiento de evangelismo con misericordia. Para sacar de sus tinieblas a tantas personas. No solo de drogas y vicios y tal, que eso es, como sabéis, está al orden del día, y son ministerios importantes, sino a sacar a la persona de cualquier situación en la que esté lejos de Dios. Y en tercer lugar dice, y de otros tened misericordia con temor. Misericordia.
son aquellos que se resisten a salir de su vida de pecado. Tened misericordia con temor, no involucrándonos en su estilo de vida, porque dice aborreciendo incluso la ropa de ellos. Ayer hablábamos con una familia que ha sufrido mucho este tema y sigue sufriéndolo en su entorno familiar, ¿no? Y cómo actúas cuando tienes una persona querida, cercana, o un buen amigo que se resiste al Evangelio, además te vive retando al Señor. ¿Qué haces? Pues tienes que orar, tienes que tener paciencia y tienes que tener misericordia, Señor, porque puede llegar un día en que esa persona diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Hemos de esperar ese día. Hemos de esperarlo. ¿Vale? Así que un ministerio triple. ¿El primero cuál es? Convencer. Enseñar, instruir. ¿Segundo? ¿Perdón? Salvar. Exacto. ¿Y el tercero? Misericordia. Misericordia con temor, ¿no? Porque están los que se resisten, ¿no? Pautas apostólicas para días de apostasía, ¿vale? Seguimos con viviendo según el Señor. Aquí dice viviendo según el Señor, ¿vale? Por la fe, los de atrás debéis creerme, viviendo según el Señor, ¿vale? ¿Cómo vivir según el Señor? Pues hay unas pautas que principalmente da Pedro en esta carta. Digo, hay más en la Escritura, pero vamos por favor a mirarlo, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a seguir la misma dinámica, versos 5 al 11. Voy a pedir que, por favor, uno de vosotros pueda leer en voz alta este texto. Segunda de Pedro 1, 5 al 11, ¿vale? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Qué bonito, ¿no? La parte final, el apóstol dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Una referencia a que evidentemente al estar con el Señor, pues evidentemente será reconocido y recompensado nuestro vivir para el Señor, ¿no? En los años aquí, como hablábamos el otro día de las recompensas. Entonces aquí el apóstol, en esta carta exhortatoria, en medio de fechas ya peligrosas, fijaos que estamos hablando de unos 30 y tantos, no llegaba seguramente a los 40 años, que el Señor Jesús había estado en la tierra y ya había todo ese peligro contra la iglesia del Señor. Es increíble. Es decir, el Señor anunció, hizo su obra, su ministerio, el Espíritu Santo comenzó a hacer su labor y la iglesia a extenderse, y Satanás lo sabía. Entonces, conforme se extiende el Evangelio, pues Satanás levanta lucha y resistencia
el mismo Evangelio. Es increíble que en los días de los apóstoles ya habría estas cosas. Y esto nos ha servido a nosotros para advertencia. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia u hombres sensuales, es lo mismo que hemos visto en Judas, es el vivir bajo las pasiones naturales sin control. Las pasiones naturales que tenemos son un don de Dios. No hemos de ser ascetas en extremo. Las pasiones que Dios nos ha dado son un don de Dios. La cuestión es que las usemos adecuadamente y en su lugar y en su momento, ¿vale? La concupiscencia de la que habla la Escritura, o la sensualidad, es la persona que vive dominada por sus pasiones. No que controla sus pasiones, sino que ellas le controlan desmedidamente, sea la pasión que sea. Da igual, sea cual sea. Y aquí el apóstol dice que el Señor, por el conocimiento del Señor Jesús, por medio del Señor Jesús, nos ha permitido ser participantes de la naturaleza divina. No como enseñan los mormones o algunas sectas desde hace tiempo, que no hemos sido hechos divinos. No, no dice eso la Escritura. No somos dioses. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso significa que los dones de Dios nos son otorgados para que seamos enriquecidos con ellos, ¿verdad? Y ahora, en verso 5, comienza el texto que estamos mirando. Vosotros también, poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Entonces, digamos que la característica de este primer texto, para vivir según el Señor en medio de este contexto que hemos visto en Judas, la primera característica será ser diligentes. ¿Quién es una persona diligente? Una persona que, no sé, que hace lo que tiene que hacer. En el momento adecuado, ¿no? ¿Qué sería el antónimo de diligente? ¿Cuál? Negligente, claro. Pero el negligente, ¿por qué se caracteriza? Porque no hace no solo lo que no tiene que hacer, sino ni lo que se le ocurre siquiera, ¿no? Entonces el diligente es aquel que pone manos a la obra, ¿verdad? Se prepara. Se dice de un hombre que era diligente en las Escrituras. ¿Quién era? A ver si os acordáis. ¿Eh? Uno que volvió del exilio con Israel. ¿Quién? Un maestro de la palabra. A mí, yo cuando he estudiado esos pasajes, digo, me hubiera gustado conocer a Esdras. Debía ser un hombre ilustre, un hombre muy preparado y un hombre con un conocimiento profundo del Señor, que enseñaba la palabra de una forma preciosa, porque él dirigía al equipo de maestros que volvió del exilio y que enseñaban a Israel en los días de Nehemías, etc., ¿no? Un hombre diligente en la palabra. Y un hombre que cuando vio también la situación de pecado de algunos, pues con celo lo denunció, con celo oró y con celo fue corregida la situación, ¿verdad? Estas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. A ver, ¿qué es lo que hay que añadir a la fe? Vamos a decirlo.
Primero, virtud. Después, ¿eh? ¿Qué? Muy bien. Piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Y qué es la virtud? ¿Quién podría describir? Dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué sería la virtud? Os dejo pensarlo un momento. ¿Qué sería virtud? Excelencia moral. Habla tu mujer, así que palabra de ley. Sí, excelencia moral. Muy bien. Ese es el término gramatical, el significado gramatical. ¿Y qué nos dice la excelencia moral de una persona? Excelencia, ¿qué es excelencia? Que procura comportarse de la mejor manera. Es decir, es la persona diligente que procura hacer para el Señor o vivir de la mejor manera. Esa es la virtud, como una característica que debe ser parte de nuestra mochila cristiana, ¿verdad? Y a la virtud, pues luego, pues añadirle el conocimiento del Señor, de la palabra, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio se llama también en las Escrituras como una persona que se controla, que tiene dominio propio. Ese es un fruto del Espíritu, ¿no? Que se llama templanza. Al dominio propio, la paciencia. La paciencia no es la resignación. Bueno, pues tengamos paciencia. Si va a llover, tengamos paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es? Que no oigo. Esperanza, sí. Es el ánimo, en el griego se usa una palabra que no está en castellano, upomene, que es el ánimo largo, extendido, ¿no? Longanimidad. Sí. Pero aquí es casi parecido, pero sí, la idea es la misma, ¿no? La longanimidad, ¿no? Es decir, añadir en nuestra mochila estas características. Después, piedad. La piedad es el deseo de agradar a Dios, no es el saber de Dios. Yo lo estoy repitiendo en estos días. La piedad no es el saber, el conocer de Dios solamente. La piedad es el ¿qué? Querer agradar a Dios. Porque la verdadera doctrina del Evangelio, si no tiene piedad, ¿qué es? ¿Qué es? Ortodoxia, catecismo, cartilla. Pero la verdadera doctrina, si tiene piedad, entonces eso va a misa, ¿no? Según el refrán. Eso, digamos, tiene su efecto. Porque aquellos que tienen una falsa piedad, dice el apóstol a Timoteo, a estos evita la piedad. A la piedad el afecto con los hermanos, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El amor va más allá que el afecto fraternal.
Porque el afecto fraternal es tener la iniciativa con mi hermano. ¿Y el amor qué será? Para todos, para todos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el afecto y el amor? A ver, explícamelo. El amor en realidad es pues, dar todo de sí. O sea, no mirar en sí mismo. Yo todo te lo doy a ti. No me guardo nada para mí. Casi. Ágape. Afecto es filios. Hay varios términos para hablar del amor en la escritura, como sabéis, ¿no? Eros, filios, ágape. Eros es el amor carnal que puede tener un matrimonio. Un amor carnal para unirse. El amor filios es el amor, el afecto fraternal. ¿Y el amor ágape qué? Es el que tiene que estar aunque no haya afecto. ¿Perdón? El que tiene que prevalecer, que tiene que estar ¿Por qué te aunque no haya sientas afecto. tan en el fondo? Bueno, Es el que tiene que estar aunque no haya afecto. eros, no haya filios, pero hay ágape. De tal manera Dios nos agapea, usando el término original, que ha dado a su Hijo, ¿no? Dios no tiene un amor hacia nosotros filial, y el amor ágape es el amor incondicional. O sea, ¿cuál será la diferencia entre que nos tengamos afecto o que nos amemos? Que lo sabemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Entre amar y tener afecto. Sí. Amar es lo que te decía antes. Que aunque yo no te quiera, ni en pintura, ¿tú qué tienes que hacer? Tener piedad. ¿Quererme? Pues quiéreme mucho. No, sí, Antonio, así es. Eso dice el Señor. Es decir, somos llamados a eso. ¿O no? Y si añadimos al afecto fraternal amor, por eso dice el apóstol que si estas cosas están en vosotros, ¿qué? ¿Qué dice? Si esas cosas están en vosotros, ¿qué? No estaréis ociosos, no estaréis sin fruto en cuanto al Señor Jesucristo, y el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, miope, ¿no? Habiendo olvidado la purificación de sus pecados, porque Dios te ha limpiado, te ha perdonado y te ha restaurado, no porque seas guapo, ni listo, ni inteligente. Te ha restaurado y te ha perdonado por su amor ágape. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió. Eso es amor ágape. Incondicional. Pero qué lejos estamos de eso, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Somos llamados a querer al que nos quiere. Y no demasiado por si acaso. El amor incondicional no es algo que forme parte de la naturaleza humana, pero sí es un don del Espíritu de Dios. Poder amar a aquel que no nos ama. Y no solo eso, sino que incluso nos puede aborrecer o puede buscar el mal para nosotros. Y eso está por encima del afecto fraternal. ¿Sí o no? ¿Lo captas ya? ¿Me vas a querer? Vale. Estupendo, así me gusta. Es decir, necesitamos entender estas cosas para luego desarrollarlo en nuestra vida piadosa, ¿no? Y eso es vivir según el Señor, porque nos va a tocar, nos toca y nos tocará amar a gente ¿sí
¿Sí o no? Pero Dios podría decir lo mismo de ti y de mí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Es decir, no somos merecedores de entrada, de nada. Ahora, hay hermanos y hermanas con un don del Señor especial para esto. Yo los quiero un montón. A mí me fascina. Tienen una capacidad del Señor para amar incondicionalmente. Yo a veces le he dicho a alguno, mándale a este a freír churros. Y me dicen, no, por favor, Manuel, ¿cómo dices eso? No. Y yo digo, bendito del cielo, menos mal que estás tú, porque si no, yo esto lo finiquitaría rápido. Es decir, hay una capacidad especial. Es como aquella mujer que pidió a uno de los pastores que le ayudara en el proceso con su marido, porque bebía, le maltrataba y que le ayudara en los papeles, porque estaban separándose y tal. Y entonces fueron los hermanos y aunque no querían que hubiera esto, pero es que el hombre era una bestia, ¿no? Se portaba mal y tal. Vale. Entonces hacen los papeles, hacen el proceso y estaban a punto de caramelo ya para hacer una separación a causa de estas cosas. Y entonces un día, pues se ven con esta hermana y dicen, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo va todo? Y dice, ay, pues mi marido está en casa otra vez. Sí, no me diga. ¿Pero cómo ha hecho esto? Dijo, después de los días y las horas que hemos gastado con este tema. Dice, ay, perdón, hermano, pero es que le quiero. Punto. Y final. Y esa pareja se restauró. Interesante. Y ahí que hubo afecto fraternal, hubo eros, hubo filios, ahí nada de eso. Ahí lo que hubo fue ágape. Lo quiero, es que lo quiero. Y el hombre cambió debido al ágape de su mujer. Yo lo hubiera tirado por la ventana, pero es que es así. Es así. Entonces, vamos por aquí, ¿no? Estamos en 2 de Pedro, verso 11, y es maravilloso que lo que la Escritura dice es cierto. Si estas cosas están en vosotros, no estaréis ociosos. No estaréis ociosos. El siguiente texto que tenemos es versos 19 a 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La necesidad en este tipo de días en los que vivimos, de estar atentos, y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en estos días de retiro, ¿no? Atentos a la palabra profética. Fijaos que el apóstol Pedro, en los versos anteriores, versos 16 en adelante, él relata que la venida del Señor Jesús no la han difundido siguiendo fábulas, sino habiendo visto con sus propios ojos al Señor y además habiéndole visto en su gloria. Recordamos que Pedro, junto con ¿quiénes? Con Santiago y Juan, fueron llevados por el Señor a ese lugar apartado en el monte, y ahí el Señor fue transfigurado. Pedro observó al Señor transfigurado, glorificado, y además le vio hablar con ¿quiénes? Moisés y Elías, dos siervos de Dios que en la historia de Israel tuvieron que luchar con el pastoreo del pueblo durante muchos años, décadas,
y contra una situación de apostasía increíble de Israel, en el caso de Elías. Hombres usados poderosamente por Dios, con los cuales Pedro le vio que el Señor Jesús hablaba. Y seguramente que hablaban, y creo que hablaban alentando al Señor Jesús a seguir adelante en su ministerio, que era en un contexto de apostasía, ante la cruz que tenía por delante, entre otras cosas. Y Pedro vio eso, pero dice, no os hemos dado a conocer al Señor Jesucristo solo por lo que hemos visto, o siguiendo alguna fábula, sino que nos toca y os toca seguir la palabra profética más segura. Es decir, el apóstol Pedro, en esta ocasión, da más importancia a la palabra profética revelada que a lo que él mismo ha visto o ha vivido. ¿Os dais cuenta? La autoridad de la palabra a la que el apóstol reconoce, la palabra profética más segura que incluso lo que yo he visto, a la cual habéis de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo vivimos según el Señor? Atentos, alertas a la palabra. Lo que la palabra nos ha dado suficiente información, venimos viendo estos días, para que meditemos, estudiemos en ella, la escuchemos atentamente, la conozcamos y estemos alertas. Mirad que nadie no sé, ¿seguimos? ¿Seguimos? Luego habláis con el tema, ¿vale? Segunda Pedro capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2. ¿Cómo vivir según el Señor? Versos 1 a 3. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Conocemos este coro que dice, tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Este corito que se enseña a los niños en la escuela dominical. ¿Lo sabéis? Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. ¿Qué salmo es? 119. Muy bien. Otra vez. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. La palabra es la vacuna en mayúsculas que el Señor nos da para prevenirnos de muchos males y sostener nuestra salud. Tu santa palabra, Señor, guardaré para no pecar contra ti. Los errores y otras cosas provienen de obviar, de olvidar, de abandonar las advertencias de la palabra. ¿Cuáles serían las características de estos 3 versículos que hemos leído? Dice el apóstol, en el verso 1, que hubo falsos profetas y habrá falsos ¿qué? Y otra vez vuelve a decir, igual que Judas,
que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras y negarán ¿a quién? Al Señor. Que los rescató. Es decir, está hablando de la falsedad introducida encubiertamente entre la Iglesia. ¿Y qué característica os llama la atención de estos falsos maestros? Versos 2 y 3. ¿Qué características? A ver. Son avaros. Avaros. Y el camino de la verdad será blasfemado. Oscuro. A causa de ellos, el Evangelio es blasfemado. A causa de ellos, el testimonio del Evangelio es blasfemado. A causa de ellos, el testimonio de la Iglesia es a causa de ellos, el testimonio cristiano pierde muchos puntos. Y algo muy importante, verso 3. Por ser avaros, ¿qué es lo que harán? Los creyentes. Mercadería. Y hacer mercadería de los creyentes, ¿qué es? ¿Qué es? Lucrarse a costa de los demás, intentar sacar todo lo que tengan, todo lo que puedan de los demás. ¿Qué más? ¿Qué es hacer? ¿Perdón? Apropiarse. Apropiarse, muy bien. Porque ya no solo piden ofrendas y tal, sino también hay formas de apropiarse, ¿no? Incluso ha habido iglesias, entre comillas, que han elaborado unos estatutos legales, en algunos lugares parece increíble, donde se establecía que los miembros de esa comunidad no tenían propiedad ninguna. La propiedad pasaba a ser de la propia iglesia, entre comillas, ¿no? Es decir, una apropiación indebida de los recursos de los demás, de las personas. Pero bueno, eso lo vemos viendo desde hace muchos años y siglos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, ¿no? En el sistema religioso católico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas propiedades, cuántas cosas se han quitado a las personas, a las familias, a los pueblos incluso, para incluirlos en la lista de propiedades de la parroquia, del obispado, etc. Esta falsedad la venimos viendo desde hace siglos. Hay un chiste que nos contaba una familia con la que trabajábamos llevándoles el Evangelio hace un tiempo, y nos decían que el cura del pueblo, cuando moría la mujer más rica de la aldea, tenía propiedades por todas partes, una rica heredera, pues se murió sin que el cura estuviera en la casa. Entonces el cura llamó, no sé si al médico, que era su amiguete, entonces le levantó la cabeza, ya muerta, y le dijo: ¿usted declara como heredera a la Iglesia Católica? Diga sí o no. Y le hacía el cura así. Y el médico firmó con esa, para que luego eso lo llevaran al notario. Y esta mujer, que le hablábamos del Señor y no se fiaba en absoluto, porque había visto muchas de estas cosas, en nombre de Dios, pues nos contaba esa historia. Así que nuestro contexto está lleno de estas cosas. No sabemos si esta propiedad en la que estamos, no lo sé, pero hay muchas propiedades así. Esta propiedad ha sido incautada en el pasado a alguien, a alguna familia.
y ha sido puesta a nombre de una orden religiosa o del obispado, no lo sé, pero hay muchas situaciones así. Hay pueblos que cuando se han dado cuenta, pueblos en nuestra España, pensaban que tenían ciertas propiedades y no las tienen, están a nombre del obispado o de la parroquia. ¿Quién lo ha hecho? Los obispos, que tienen capacidad notarial, han hecho de notarios para cambiar el registro de escrituras. Tristemente. Estoy hablando de nuestro contexto. Y luego el ambiente moderno es hacer cosas como la que he dicho, ¿no? Hacer comunidades donde evidentemente se hacen estas cosas. O hacer comercio con los demás, con las demás personas de otras maneras. Hay muchas maneras. Pero esa es una característica de la falsedad, ¿no? Hacer mercadería con palabras fingidas, ¿no? Sobre ellos la condenación ya no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego el contexto se amplía más en los versos siguientes, ¿no? Donde se dice que el Señor va a juzgar, igual que lo hizo en el pasado. Son las 12. No quiero abusar de vuestra paciencia, Antonio, pero ¿puedo seguir abusando? Vamos a parar aquí y ya continuamos. No nos da tiempo a ver el resto. A ver si esta tarde o en otro momento me gustaría que viésemos, no obstante, anotaos estos textos donde finalmente el apóstol Pedro exhorta a que finalmente nos enfoquemos en madurar y en crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, ¿no? Y estas son pautas muy importantes porque tienen que ver sobre cómo hemos de vivir según el Señor. Cómo hemos de vivir según el Señor, ¿no? Son pautas sencillas pero fundamentales para el día a día nuestro. Gracias, queridos. Sois pacientes, tenéis upomene, longanimidad, ¿no? Gracias.